Un rico café, una tertulia de campeones con gente que inspira. ¿Qué tendrá que ver la neurociencia, la investigación en nuestra vida cotidiana? Sean bienvenidos a una entrega más de Un Café con Quique Voz. Médico de carrera, una gran vocación por la docencia. Y yo puedo decir, como su alumno, que es un excelente pedagogo para impartir una ciencia, un estudio, una disciplina que se está desarrollando y la vamos a seguir viendo y ya la estamos viendo en cada uno de los rincones, en cada una de nuestras acciones, en nuestro quehacer de la vida. Doctor Rafael Labrador, bienvenido. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, qué más que poderte contar acá con un cafecito. Salud. Las cosas que... ¿Cuántos cafés, doctor, al día? Unos 2 o 3 expresos. Fuerte. Cuando te dice expreso, ¿qué quiere decir? ¿Que el café es fuerte? Sí, el café tal como sale de la máquina. Ah, de máquina. Doctor, ¿de dónde nació? ¿Dónde se formó? Yo nací en Táriba, San Cristóbal. En la Perla del Torbe. En la Perla del Torbes. Soy hijo de Táriba. Crecí entre La Grita y El Cobre hasta cierta edad. Luego ya llegamos a San Cristóbal y crecí aquí en San Cristóbal. ¿Dónde fueron sus inicios académicos? ¿Dónde estudió San Cristóbal? El bachillerato y esa escuela? San Cristóbal estudié desde el preescolar hasta el... ¿Dónde? ¿En qué liceo? El Instituto San Antonio hice el preescolar. Luego la primaria la hice entre 2 escuelas, Ramón Vivas Gómez, Córdoba. Estábamos moviéndonos mucho en esa época. Y terminé la primaria en el Hogar Mercedes de Jesús. ¿Y por qué esa vinculación con La Grita y El Cobre? Mis padres son de uno y otro pueblo. Mi papá, su familia es de La Grita, y mi mamá, su familia es del Cobre. Háblenos de su proceso de formación académica en cuanto a esa elección. ¿Sabe que cuando uno está en el chamo de bachillerato y ahora ¿qué va a estudiar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo le llamó la atención la medicina? Cuando terminaba el bachillerato me llamaba la atención las ingenierías y la medicina, porque mis materias preferidas pues eran física, matemática, química y biología. Disfrutaba mucho en esas materias y al final creo que me quedé más con la física y la biología, y eso hizo que empecé por ingeniería química, pero inmediatamente como que me atrajo más la medicina, pedí un cambio y me lo dieron por alto rendimiento. ¿Cómo fue ese proceso de elección cuando ya dice, bueno, yo voy a ser médico? Porque es una elección de vida. Mira, fue gradual. Al principio, cuando opté por cambiarme a medicina, pues realmente no tenía una noción clara de qué era ser médico. Me cambié a medicina porque eso me permitía entender el cuerpo humano. Y dentro del cuerpo humano, especialmente me llamaba la atención entender el cerebro, cómo funcionaba. Siempre lo mío fue más decantado hacia la función que hacia la misma estructura. Sin embargo, para entender la función tienes que aprender estructura, por tanto, anatomía y fisiología fueron las materias predilectas, ¿no? Sin embargo, había detrás de todo eso como unas ganas de saber. Entonces seguía tomando materias de física teórica, tomando materias de filosofía, y iba así, estudiando medicina, y para distraerme entonces estudiaba filosofía o no sé, o electrodinámica cuántica o cosas así. ¿Cómo fue ese chamo? ¿Cómo fue ese estudiante de medicina?
Mira, hubo de todo un poco. Hubo del muchacho rebelde, un poco... Propio de la edad, ¿no? Sí, un poco rebelde, nihilista, que no creía en nada. Hubo también el muchacho que compartía con amigos y que gustaba de las tertulias y gustaba de aprender vivencias. Y finalmente él se apoderó de mí ya al venir a San Cristóbal a hacer lo que se llamaba la pasantía. Se apoderó de mí el deseo de hacer investigación. Ya sabía un poco más de lo que era el ámbito académico y había entendido que mi vida, hiciera lo que hiciera, iba a estar marcada por la investigación. ¿Quiénes te inspiraron en ese proceso académico de formación? Siempre uno tiene a alguien referente, ¿no? En la universidad, esa persona, sobre todo en la Universidad de los Andes, que ha hecho bastante investigación a lo largo de su historia. Sí. Fíjate que como mi materia preferida era fisiología, pues el departamento de fisiología casualmente estaba constituido por profesores que hacían investigación de manera más notoria que otros departamentos. Allí creo yo que de allí salió una primera inspiración. Luego fui como tocando puertas con diferentes profesores que parecía que hacían algo más que hacer docencia. Algunos me rechazaron, otros me dieron algunas cosas, pero realmente el primer profesor que se dispuso a guiarme por el camino de la investigación fue el doctor Nelson Sanguinetti, un genetista que fue durante años coordinador de medicina, de medicina de la ULA acá en el Táchira. ¿Cómo fueron sus inicios de médico? Porque no es nada fácil, ¿no? Cuando termina uno, le entregan el título, pero no sabe dónde se está metiendo. Sí, yo tuve la bondad de tener una pasantía con bastante práctica, con mucho paciente, con muchos casos, de tener unos residentes que se abrieron a enseñarme procedimientos, a enseñarme cosas, de modo que realmente el impacto de ser médico lo sentí el primer día de mi primera guardia como médico, y creo que nunca más sentí mayor cosa. En mi primera guardia yo entré a la guardia y ¿Dónde? En La Grita, en el Hospital de La Grita. Doctor Carlos Roa Moreno. Exactamente, en el Hospital Carlos Roa Moreno. Entré y tenía... Pero ahí estaba ya haciendo artículo 8. Sí. Ya, ese es artículo 8 Sí. En La Grita. Sí. Sí, la práctica rural de la pasantía la hice en el Cobre. Okay. Y empecé a ejercer ya para artículo 8 en La Grita y luego pasé a Ceboruco, terminé en Ceboruco. Pura montaña, ¿no? Pura montaña, sí. Bueno, era mi querencia natural. Sí, claro. Lógicamente. El impacto, me preguntabas. Recuerdo estar antes de la pasantía, en un periodo vacacional, recuerdo con un amigo vecino que ya era médico, ir al hospital, entrar a la emergencia, en traumachoque, encontrarme con un accidente múltiple. Wow. Y cuando vi lo que se ve allí, no sé si lo describo con más detalle porque entiendo que a veces no es necesario, pero cuando ves una persona que tiene literalmente el cuerpo desestructurado, o sea, múltiples partes. Sí, múltiples partes, eso para mí fue un impacto. Un impacto que me hizo que se me fuera un poco las luces. Este amigo me ayudó y bueno, pasó rápido, pero fue un impacto importante, ¿no? El otro impacto, bueno, y creo que fue un impacto importante porque me siguió gustando el traumachoque, me siguió gustando esa área de la medicina. El enfrentar ese desorden, esa entropía que es una persona que lamentablemente sufra un accidente y múltiples lesiones, ¿no? Porque eso verdaderamente es un desorden, ¿no? Para lo que uno como médico aprende que debe ser el cuerpo humano. El otro impacto fue el día que recibí la guardia de un colega hoy muy buen amigo. Él ya estaba terminando su rural
pero él estaba de guardia de día y yo recibía de noche. Y entonces me dijo así en perfecto gocho antiguo: ala, te dejo el cuarto lleno. Y me entregó un salón, pero a reventar de pacientes, unos en camilla, otros en silla, otros... Y entonces era como el chiste de el doctor. Entonces uno se voltea buscando al doctor y uno es el doctor, ¿no? Total que ese fue un impacto ya como médico. Afortunadamente siempre he tenido ángeles que me han ayudado, tanto en enfermería como en la misma medicina. En ese entonces una de mis múltiples primas, en una familia muy numerosa, ejercía como enfermera jefe en la emergencia y me dijo: tranquilo, yo te apoyo y tú sabes mucho, pero solo que necesitas empezar a ponerlo en práctica. No, y organización, ¿no? Sí, porque una cosa es el cúmulo de conocimientos que tienes y otra cosa es el orden, claro, que tú le des según las circunstancias. Entonces, esta persona, muy querida para mí, me ayudó a poner ese orden. Me ayudó a entrar en lo que era la dinámica del ejercicio médico, con la parte del ejercicio médico que quizás es más compleja, que es la parte de la emergencia, el manejo de una emergencia médica. Y ya de ahí en adelante no recuerdo mayores impactos. He tenido situaciones muy, pero muy fuertes que atender, tanto por la magnitud como por la cercanía a veces. Me ha correspondido atender familia cercana, directa. Pero yo diría que después de esos dos primeros impactos, todo ha ido sobre ruedas, todo ha marchado. Estamos tomándonos un café con el doctor Rafael Labrador, médico, también docente y con unos múltiples trabajos en materia científica. ¿Cómo comenzó ese proceso de investigación? Usted es un investigador, ya nos lo contaba desde la universidad, pero ya el médico es el que tiene que tener las ojeras a media asta. ¿Cómo fue el proceso de crecimiento en el área de la investigación? Mira, la primera incursión realmente en investigación la hice en el bachillerato. Wow. Yo estudié el bachillerato, terminé en el Liceo Simón Bolívar, que para la época era una institución sumamente poderosa. Tenía un centro de ciencias muy activo y yo me hice presidente del centro de ciencias. Orienté trabajos para las convenciones de ASOVAC, regional y nacional. Ganamos premios. Y mi primer trabajo de investigación lo hice yo. De modo que en la universidad ya esa era una inquietud, como te conté antes, se fue acrecentando hasta que me encontré con este gran amigo y tutor, Nelson Sanguinetti, terminando la carrera de medicina. Y mientras yo hacía de médico rural, estaba tramitando una beca para irme a hacer un doctorado. Durante el resto de la carrera y en la rural, pues no tuve actividad investigadora. Lógicamente aquello no permite hacer otra cosa. Y al llegar a España, cuando obtuve me aprobaron la beca y obtuve las opciones de ir a España, Inglaterra o a Francia, pues se me facilitó ir a España porque el idioma era el más cercano, el que más dominó. Llegar al doctorado pues fue todo un impacto, conocer los grupos de investigación, conseguir que algún jefe decidiera tomarme como doctorando, que era un requisito imprescindible para hacer la escolaridad, ¿no? En estos días le explicaba a un tutoreado que tengo, le decía, porque él está un poco enredado empezando el doctorado, le decía: es que no entiendo cómo es que hay que hacer las cosas. Entonces yo le decía: vamos a pararnos en definiciones concretas. Doctorarse es el proceso por el cual tú te haces suficiente en el proceso de investigación. Doctorarse es aprender a producir conocimiento a partir del conocimiento ya existente.
Entonces, lo primero que tendrían que haber hecho en el doctorado que estás estudiando es mandarte a buscar un tutor. Y que una vez conseguido el tutor, negociaras con él tu escolaridad. ¿Qué materias, qué cursos, qué seminarios vas a tomar? Para que desde ese punto se empiece a encaminar toda la formación para producir al final una tesis doctoral que sea un aporte real y no solo cumplir un trámite. Eso fue lo que yo aprendí cuando empecé en España en el año 93, en Barcelona. Ese fue el orden. La búsqueda de un tutor, luego entrar en periodo de prueba a su laboratorio, empezar a participar en algunos pequeños experimentos y estudiar. O sea, si yo había leído en mi vida mucho y creía que había leído mucho, solamente le sirvió de base. No, allí se multiplicó exponencialmente. Wow. Al punto de que este jefe, al final de la primera semana, el día viernes, me dice, toma, y me entrega aproximadamente unos 25, 30 artículos de investigación. Impresos en aquel entonces, eso era papel, no había, la interfase digital era algo muy escaso. Me entrega 25 artículos, la mayoría en inglés, unos en francés, unos en italiano, y me dice, léelos, los resumes y el lunes me presentas un escrito. Wow. Una revisión de esos escritos. Y yo le dije, pero hoy es viernes y me lo estás pidiendo para el lunes. Sí, claro. Y entonces él se me queda viendo y me dice, ¿trabajas los fines de semana? Le digo, bueno, me tomo el fin de semana para descansar, eso es lo que he hecho, porque no he tenido hasta ahora necesidad de estudiar el fin de semana, siempre me lo tomo para descansar. Entonces me dijo, eso va a tener que cambiar. Ya no hay descanso. Total que me pasé un fin de semana inédito en mi vida. Cero películas, cero fútbol. Tiempo de comer nada más. No, de comer y leer. Comer, leer y escribir. Comer, leer y escribir. Al final le presenté un trabajo. Entonces lo vio y me dijo, ok, este viernes lo presentas como seminario de avance de tu tesis doctoral. Ya, en la primera semana. En la primera semana. Seminario de avance. Digo, ¿a quiénes? ¿Acá en el departamento? No. Vienen todos los grupos de investigación de la universidad a oír los avances de los Wow, doctorantes. ¿Qué nivel? Eso para mí fue un impacto. ¿Cómo inició tu proceso en la docencia? Allí mismo porque como estudiante, o bueno, en el Liceo Simón Bolívar, que siempre digo que es una escuela de la vida para mucha gente, Claro. para mí lo fue, se hacían unos cursos para los estudiantes que reprobaban las materias, y esos cursos los dictaban los estudiantes de mejor rendimiento. O sea, yo te daba clase. Ya de muchacho de cuarto año, quinto año, ya estaba haciendo unos pequeños pininos en la docencia. En el doctorado también parte de las responsabilidades de un estudiante doctoral era preparar temas de las materias donde estaban involucrados los investigadores de su grupo y dictar clase, que era algo evaluado también. Para un amplio público que ve este programa, ¿qué es la neurociencia? Buena pregunta. La neurociencia se puede definir como un área multidisciplinar y a la vez transdisciplinar, que se enfoca en entender y modelar el funcionamiento del cerebro y del tejido nervioso en general, pero el foco es el cerebro. Para entender neurociencia habría que entender algo que en una oportunidad acuñé, una frase que es: para entender neurociencia hay que recorrer un camino desde el cerebro como un órgano hasta la mente como una noción. El cerebro, órgano; la mente,
una noción del ser humano. Entonces la neurociencia se crea porque se fusionan muchas disciplinas que con su aporte científico permitían a alguien que tuviese la visión panorámica entender una parte del funcionamiento cerebral. Y te pongo un ejemplo que le he puesto a muchas personas que me hacen la misma pregunta. ¿Cómo crees o qué crees que eran mis compañeros de estudio de doctorado? Teníamos un grupo de 8 doctorandos para ese grupo de investigación. Éramos 8. Había 2 médicos, mi persona y otro médico. Había un psicólogo, un biólogo, 2 físicos, un matemático y un estudiante de teología. Wow. Ese era mi grupo de trabajo de neurociencia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente quizás se hace la idea de que la neurociencia es algo que ya viene prefabricado, que un día apareció y ya está todo hecho. No. La neurociencia es un campo muy amplio de estudio, constituido por múltiples profesiones, múltiples disciplinas. Doctor, ¿quién comienza a hablar en el mundo de neurociencia? ¿Y dónde? Se hacían estudios sobre el tejido nervioso, pero eran muy dispersos. Los egipcios incluso descartaban el cerebro como un órgano que no servía en sus procesos de momificación. Pero en las diferentes culturas se empezaba a ver que el cerebro tenía algo, ¿no? Y gradualmente se fueron haciendo aportes, y creo que el primero que habla, primero se habló en la medicina del cerebro y del tejido nervioso en el ámbito neurológico, es decir, funciones sensoriales y funciones motoras. Hasta ahí. Lo que era conducta era algo que le decían que estaba como del techo para arriba, ¿no? Era como que algo pasaba en el cerebro, pero que era influenciado por los astros, por el éter, por deidades, y los mismos médicos se negaban a entender que la conducta humana es el producto más elaborado último del cerebro, y que así como es un producto, también es un insumo para el ser humano. ¿Cómo se junta la biología, la química, la física, la psicología dentro de la neurociencia? Eso es lo que quiero más o menos delimitar para el público que nos ve o nos oye. Cuando se empezó a entender que todo aquello que afectara el cerebro afectaba muchas funciones del ser humano, y entre esas afectaba la conducta, afectaba lo emocional, entonces a alguien se le ocurrió decir, ya no es neurología, hay que hablar de algo más, ¿no? Porque entonces ya estamos viendo que este órgano no solamente permite ver, oler, sentir o movernos, sino que este órgano tiene otras cosas. Y es ahí cuando empiezan las reuniones de la investigación cerebral. Las International Brain Research comenzaron más o menos a mediados o quizás el primer cuarto del siglo pasado. En 1920, 1930, 40 empezaron las asociaciones de investigación cerebral. The Brain Research Organization, había varias en Europa, en algunos países europeos, y había una americana, lógicamente. Y en algún momento alguien dijo, bueno, ¿por qué no reunimos a todas las asociaciones de investigación cerebral? Ahí ya no solo se hablaba de trastornos neurológicos, ya se hablaba de cosas más complejas, incluyendo los trastornos mentales mayores. Entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una International Brain Organization, IBRO, eran sus siglas.
Cuando yo empecé el doctorado en el año 93 todavía me encontraba documentos de esa organización. Pero esa BRO o IBRO, la International Brain Research Organization, en algún momento migró a... alguien dijo, bueno, esto es investigación del cerebro y está constituido por muchas ciencias. O sea, muchas ciencias participan aquí. Ya los médicos perdieron la supremacía. Ya era solo de médicos. Antes era solo de médicos. Un químico, un biólogo. Ya iban químicos, iban matemáticos. Ya porque ya tenían aportes que llevar. En su doctorado un teólogo. Sí. Tenían aportes, ¿no? Los matemáticos entraron con mucha fuerza en la neurociencia porque los matemáticos describieron con sus modelos, describieron fenómenos que los fisiólogos veíamos y comprobábamos. Y ellos decían, esto ocurre mediante esto. Este es el modelo matemático para que la electricidad vaya de una neurona a otra. Entonces, claro, cuando los médicos pierden la exclusividad y se mete todo ese conjunto de ciencias, alguien, las versiones son muchas y por supuesto debe haber por ahí más de un candidato a ser el precursor, alguien dijo que eso, en lugar de llamarse investigación cerebral, debía llamarse neurociencias o ciencias neurales. Y allí empezó las organizaciones migraron, sus siglas cambiaron, fueron entonces International Neuroscience Organization, y a partir de allí ya yo estaba, ya para los 90 que yo empecé a estudiar neurociencia, pues ya participé en algunos eventos europeos y en uno mundial también. ¿Cómo se materializa la neurociencia con los avances de la neuroimagen, la neurogenética y la neuroplasticidad? Bien, actualmente podríamos decir que hay dos grandes vertientes de la neurociencia. La neurociencia que se dedica a seguir comprendiendo el cerebro y a hacer aportes para distintos campos del quehacer humano. Claro. Y la neurociencia que se dedica a entender el cerebro enfermo. Es decir, entender las enfermedades que afectan al cerebro, que se les suele llamar neurociencia translacional. Esto es un barbarismo realmente, que me disculpen los lingüistas. Se podría decir que es neurociencia aplicada. Perfecto. ¿Por qué aplicada? Bueno, porque se utiliza todo el andamiaje teórico y práctico de la neurociencia, pero en lugar de estudiar un cerebro normal, que funciona normal, y entender mejor cómo funciona, yo me dedico a estudiar el Alzheimer. Es decir, cómo funciona el Alzheimer dentro de las neuronas. O me dedico a estudiar el Parkinson, o las coreas, o las esclerosis, ¿sí? Entonces hay esas dos vertientes. Lo que mencionas en tu pregunta, neuroimagen. En algún momento, los matemáticos y los físicos, empezando, bueno, yo no sé qué era esa señora, porque era un cerebro privilegiado. Marie Curie descubre los rayos X, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió fotografiar no solo el cuerpo, donde se veían fácilmente los huesos, sino empezar a estudiar acá el cráneo. Pero con los rayos X no era suficiente para ver tejido blando. Empezaron a hacer variaciones y aparece la tomografía. Cuando aparece la tomografía, aparece la oportunidad de ver tejidos blandos, ¿no? Con el mismo principio. Claro. ¿Ok? Y mejorando tecnológicamente eso, aparece la resonancia. Después aparece la tomografía por emisión de positrones, la cintilografía y muchas otras técnicas. En el resto del cuerpo, esas técnicas se han aplicado, algunas de ellas se han aplicado para entender mejor procesos en los órganos. Pero en el cerebro se han aplicado
muchas, para ver cosas particulares. Entonces aparece el término de neuroimagen, es decir, los estudios de imagen dedicados al cerebro. Y bueno, eso está enriquecido. Hoy día podemos ver, por ejemplo, átomos de oxígeno marcados con marcaje radioactivo circulando por el cerebro y podemos ver cómo se mueve, hacia dónde va la sangre que está marcada con ese oxígeno. Entonces podemos ver qué partes del cerebro está consumiendo más sangre cuando hablas o cuando lees o cuando analizas un tema, cuando observas algo. Hay técnicas como esas ya disponibles. ¿Cuáles son los aportes de la neurociencia en el campo de la educación? El proceso educativo ha estado siempre signado por digamos que los pedagogos y los investigadores educativos han tomado los conceptos, muchos conceptos de la psicología. Y por supuesto, un hecho central en el quehacer educativo es, según como se entienda, es poder enseñar. Pero desde la antigüedad hay gente como Aristóteles diciendo que enseñar no es el proceso educativo, que lo verdaderamente trascendente del proceso educativo es aprender. Porque quienes aprenden son la prueba viviente de que el proceso sirvió o no sirvió. Entonces, la neurociencia lo que viene a hacer es a decirle al educador y sobre todo al investigador educativo que el cerebro es una máquina de aprender y que el ser humano está aprendiendo todo el tiempo, independientemente de que tenga educadores o no tenga educadores. Y que el educador de lo que se tiene que asegurar es de encontrar las herramientas para poder conducir ese proceso de aprendizaje que es innato del cerebro, ¿sí? Entonces, eso ha roto unos paradigmas y ha creado muchas polémicas, por supuesto. Porque en educación hay mucha gente rechazando la neurociencia como reduccionista, como biologicista, pero básicamente es porque se rechaza el tema de perder protagonismo en la actividad educativa, ¿no? De hecho, hace un tiempo para acá, con todo lo que la neurociencia ha aportado sobre el proceso de aprendizaje y en instrucción ejecutiva, en educación ejecutiva, lo que se hace a nivel empresarial, sí, a nivel de posgrado, ya no se le dice maestro, ya no se le dice ni tan siquiera el docente, se le dice el instructor o el capacitador o el conductor, porque a esos niveles, ya no pedagógicos, sino más bien andragógicos, se ha encontrado que uno como docente básicamente lo que hace es conducir. El proceso surge ahí natural, está ocurriendo. Y uno de lo que tiene que ocuparse es de no interrumpirlo, de tratar de conducirlo, de guiarlo hacia los contenidos que están considerados en un plan educativo. La neurociencia le da a la educación una información muy valiosa de cómo es ese proceso a nivel neuronal. Cómo es que hay procesos cognitivos como la atención, la motivación, la emoción o la memoria que se ensamblan dentro de nuestro cerebro, porque ellos ocurren en estructuras específicas de nuestro cerebro. Esos procesos se ensamblan y la persona termina incorporando un conocimiento como un aprendizaje. Y en algún momento, si tiene la oportunidad o si el docente es muy bueno, ese docente le va a poner a resolver problemas con lo aprendido. Y entonces hará lo que se llama aprendizaje significativo, o lo que nosotros llamamos aprendizaje en profundidad. ¿Quién habla de neurociencia en Venezuela y qué proyectos han desarrollado? Bueno, ahí voy a aprovechar para hacer un comentario que es importante que la audiencia tenga en cuenta.
hay mucha gente hablando de neurociencia sin tener formación en neurociencia. Si yo me leo un libro de economía, yo puedo hablar de economía, pero seguramente voy a cometer muchos errores porque no me he formado como economista. ¿No? Entonces, hacerlo con el cerebro es lo más atrevido que yo he visto. Porque es muy atrevido porque, sí, claro, porque hay mucho por conocer del cerebro todavía. Sí, todavía se está investigando. Entonces todavía oigo personas decir que el cortisol es un neurotransmisor que daña el cerebro. Y eso, por supuesto, es un error, ¿no? Pero lo menciono como un ejemplo de lo que no debe ser. Hay mucha especulación alrededor de la neurociencia y a muchas cosas hoy día le están poniendo el sufijo neuro de manera muy alegre, simplemente para vender. ¿Sí? Que sea atractivo. Sí. Si yo hago pastelitos de yuca, entonces digo neuropasteles y vendo más. ¿Ok? Eso tiene que filtrarse. La población tiene que entender que no toda persona le puede hablar de neurociencia y sobre todo no le puede vender algo que todavía ni tan siquiera está comprobado. En Venezuela hay pocos hablando de neurociencia. Pocos quiero decir con autoridad. Tengo conocimiento de que la Sociedad Venezolana de Neurociencia lleva un programa de formación, hace algunos cursos, de hecho me invitaron a dictar un curso hace poco. Tengo entendido que en algunos ámbitos empresariales hay gente interesada en conocer qué es la neurociencia y cómo la neurociencia aplica a las organizaciones. De hecho, tengo la oportunidad de dictar una materia en un doctorado en la UNED de gerencia evaluativa, tecnológica y empresarial, creo que se llama. Yo hago la materia que se llama Evaluación del Comportamiento Organizacional. Y tengo entendido eso, pues que hay algunos focos de interés. En las ingenierías hay algunos focos de interés. Pero no tengo información de que haya un proyecto anidado en algún núcleo en Venezuela. Un proyecto para aplicación en el campo educativo o para aplicación en el campo organizacional, no lo conozco. Sí sé que hay venezolanos involucrados en proyectos en otros países, en Perú, en Chile, en Argentina hay bastantes cosas relativas a la neurociencia y México está abriéndose ahorita al tema. Pero en Venezuela pues desconozco que haya algo y quizás eso que preguntaste es uno de los puntos en la agenda. Desarrollar acá un núcleo de trabajo alrededor de la neurociencia que pueda permear ámbitos como el educativo o como el organizacional directamente. ¿Qué relación tiene la neurociencia y la inteligencia artificial? Bueno, te puedo decir que el desarrollo de procesamiento de datos de manera distinta a lo tradicional, es decir, cuando el procesamiento de datos pasó de ser un procesamiento por cantidad de datos, por acumulación de datos, un procesamiento masivo, pasó de ser eso a ser un procesamiento por algoritmos. A eso se le llamó redes neuronales artificiales. Y se le llamó así porque los investigadores que lo empezaron a proponer utilizaron la manera en la que las neuronas se interconectaban, la utilizaron como modelo para desarrollar algoritmos de procesamiento. O sea, que ahí está, en la inteligencia artificial están procesos propios de la neurociencia. Exactamente. De hecho, los núcleos de inteligencia artificial, como se les llamó a un conjunto
de herramientas, el aprendizaje de máquinas, el aprendizaje automático, el aprendizaje en profundidad, todos esos técnicas fueron desarrolladas utilizando como ejemplo la forma en que las neuronas se interconectaban, es decir, las redes neuronales naturales. Y de hecho a todo eso se le llamó originalmente redes neuronales artificiales. ¿Cómo no va a estar la inteligencia artificial que hoy conocemos relacionada con la neurociencia? La inteligencia artificial es un hijo de la neurociencia. Wow. ¿Ok? Las máquinas son un pálido reflejo de lo que es nuestro cerebro. Y cuando digo un pálido reflejo me refiero a que todavía lo que tenemos hoy día está pero lejos de hacer lo que hace un cerebro. Nuestro cerebro es un núcleo múltiple de inteligencia que además tiene la capacidad no solo de aprender de un escenario, sino de migrar a otro escenario y establecer sus propios algoritmos, crear sus algoritmos. Ninguna aplicación de inteligencia artificial de las que hasta ahora han salido al mercado es capaz de crear sus propios algoritmos. Ninguna. Entonces, vamos progresando, seguramente. Es válido tener preocupación por el uso ético que se le pueda dar. Es válido normarlo para que su utilización, para que sea útil en campos como la educación, la economía, la medicina, etc. Pero ojo, tenemos que tener claro algo que dice una ilustración, un meme que me encontré en estos días y me pareció genial. Había dos robots muy elegantes, un robot niño y un robot adulto. Y había un cerebro metido en una caja de cristal. Y el robot adulto le decía al robot niño, y este es el chip original. Buenísimo. Me pareció genial. Sí, o sea, de él nacemos nosotros. Claro, ¿no? De ahí venimos. Exactamente. Quiero que nos explique un poco con esa confiabilidad, ¿qué es la confiabilidad humana y el enfoque integrado? ¿Cómo es esa relación? Eso es una herramienta, una metodología que tuve la fortuna en el desarrollo de ella, tuve la fortuna de ser acompañado por expertos muy buenos y en conjunto desarrollamos una nueva manera de ver la confiabilidad humana, una manera más panorámica e integral. ¿Y qué es la confiabilidad humana para el público que de pronto no conoce? En los sistemas industriales, en los sistemas productivos, en las organizaciones, se estudia un concepto que se llama confiabilidad. Los ingenieros de confiabilidad se dedican a estudiar todos aquellos elementos que pueden hacer que el sistema deje de funcionar o no funcione de la forma para la cual fue diseñado. Entonces existe una confiabilidad del activo, es decir, la parte física de la organización. Existe un estudio de confiabilidad del proceso, es decir, cómo está organizado lo que allí se hace para dar unos insumos y que se obtenga un producto, o para dar unos insumos y que se obtenga un servicio. Existe también una confiabilidad del mantenimiento que se le hace a las máquinas que están allí. El proceso, el mantenimiento y lo físico. Y hay un cuarto elemento que es la confiabilidad humana. Tradicionalmente la confiabilidad humana lo que se hacía era estudiar lo que la gente conocía teóricamente y qué tanto sabía hacer con sus manos, qué destrezas tenía. Y a eso se le llamaba aptitudes, ¿no? Con P. Y en algunos casos incluía algunos estudios sobre motivación, sobre algunas otras cosas.
nosotros tomamos la parte de actitud y la planteamos de una manera más compleja, más completa, donde se incluye motivación y personalidad y varios indicadores. Desarrollamos indicadores y una manera matemática de poderlos analizar para unirlos con los demás y creamos una visión de confiabilidad humana que incluye los elementos internos del cerebro, las conductas visibles de la persona, el entorno físico donde esa persona se desenvuelve en sus tareas y toda la estructura organizacional. Eso es confiabilidad humana con enfoque integrado. El objetivo es estudiar estos aspectos y definir cuál de esos indicadores puede tener alguna deficiencia, ¿sí? Y que pueda estar afectando el desempeño de todo el sistema. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la docencia en la Universidad de los Andes con esa materia en neurofisiología? Bueno, esa ha sido una experiencia muy bonita. Realmente cuando ingresé a la universidad, ingresé para hacer docencia en fisiología y después de unos tropiezos iniciales con unos docentes que no continuaron, pude tener el apoyo del doctor Leonardo Ramírez, un amigo muy cercano en el que he estado unido impartiendo toda fisiología. Él se encarga de lo que no es neuro. ya dividido ahí. Sí, y yo me encargo de lo que es neuro, más o menos mitad y mitad. Entonces hacemos broma porque él me dice que el órgano predominante es el corazón, él es cardiólogo, lógicamente, y yo le digo que no, que el órgano predominante es el cerebro. Y así vamos haciendo broma. La experiencia ha sido bonita porque me ha correspondido organizar, estructurar el programa de la materia, darle un orden cronológico, establecer algunas normas de desarrollo de la materia, y en esto he recibido mucho apoyo de Leonardo y creo que tenemos una cátedra sólida, con una buena propuesta metodológica, con una buena propuesta temática. Te cuento que en mis experiencias docentes fuera del país, México, Colombia, España, no me he encontrado, y esto tengo pendiente compartirlo y celebrarlo con Leo, ¿no? En alguna reunión. Entonces, le anuncio aquí desde el programa que está pendiente una reunión para celebrar esto. No me he encontrado un planteamiento tan completo. Qué bien. Creo que nuestros estudiantes de la ULA en Venezuela han recibido una formación fisiológica muy completa, mucho más completa que lo que he visto en al menos 2 o 3 universidades mexicanas y en 2 universidades colombianas, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bonita, con muy buenos alumnos, con anécdotas muy bonitas para compartir y que se mantiene hoy día, quizás con una mística que hace que los chicos cuando van a empezar fisiología, empiezan con una alta expectativa y asisten a la materia de manera predominantemente activa, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta desde el punto de vista personal. ¿Por qué le apasiona tanto la neurociencia? O sea, yo lo escucho hablar y su expresión corporal. ¿Sabe que cuando uno se prepara para patear un penal, sí, cuando el beisbolista se prepara para darle al bate que sabe que la va a sacar del estadio, usted tiene un lindo apasionamiento por el tema, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué le apasiona tanto? Mira, pienso que esa pasión nace en los orígenes. Cuando yo escogí estudiar neurociencia, nadie hablaba de neurociencia. Quienes hablaban de neurociencia estaban por allá en Europa y en Estados Unidos discutiendo si era investigación cerebral o eran neurociencias. Y apenas ver el término, oírlo, yo entendí que eso era lo que yo quería estudiar. Y la razón es muy simple. El cerebro
creó al ser humano y no al revés. El cerebro es, creo yo, lo más complejo que existe en el mundo vivo. El cerebro, sea de la especie que sea, pero el del humano es un cerebro hipercomplejo. Entonces, desde muy pequeño, desde muy joven, yo consideré que estudiar el cerebro era estudiar la fuente de todo el conocimiento del ser humano. No solo de sus funciones corporales, claro, que evidentemente, y aquí le vuelvo a hacer broma a mi querido amigo Leonardo Ramírez, evidentemente el cerebro comanda todos los órganos del cuerpo. Pero es que el cerebro trasciende eso. El cerebro genera una interconexión entre seres humanos y entre épocas. Todavía desconocemos mucho de lo que hay en el cerebro, de lo que puede ocurrir en el cerebro. Incluso cosas como la conciencia se están estudiando hoy día mediante algoritmos y métodos de análisis cuántico, con procesadores ahora que son mucho más potentes que los procesadores tradicionales. Entonces, la razón de que me apasione tanto lo que hago es que yo siento que es un mar profundo y muy extenso de conocimiento donde creo que nunca voy a tocar fondo, es decir, donde voy a estar aprendiendo todo el tiempo. Y para mí el aprender es sustancial, es decir, lo que se hace rutina me deja de interesar y empiezo a buscar la manera de hacerlo de otra manera. Y es natural, eso le pasa a todos los seres humanos. Lo que pasa es que algunos se acostumbran más a eso y otros nos acostumbramos menos. Entonces, quizás me apasiona tanto estudiar neurociencia porque me apasiona aprender y porque sé que eso es una fuente inagotable para aprender. De todo este proceso de investigación, de todos estos conocimientos, sus estudios de maestría, especialización, de docencia, ¿cuáles han sido los aportes más significativos a nuestra universidad? Porque para quienes nos están visualizando en este momento, pues él es mi profesor de doctorado en la Universidad de los Andes, pero aparte en la Escuela de Medicina de nuestra ilustre universidad. ¿Cuáles han sido los aportes? Porque no sé si decirlo de esta manera, pero uno se atreve, no es un médico cualquiera, es un médico con un amplio conocimiento de la neurociencia que se ha desarrollado, que se está desarrollando y que pareciera, como usted mismo lo conceptualizó, infinita. ¿Qué aportes le está dando a los procesos de formación, tanto en doctorado como en pregrado de medicina en nuestra ilustre Universidad de los Andes? Bueno, yo creo que el aporte para doctorado ha sido en el área, pues, como bien lo sabes, porque es el doctorado en el que he podido acompañarte como profesor. Es lo que la neurociencia, el aporte mío a la universidad en este caso es entregarle al doctorado en pedagogía una visual fresca, amplia y seria, científicamente sólida de lo que el docente debería conocer acerca del cerebro y su manera de aprender para aplicar en el aula. Creo que ese es el aporte más importante en el área de posgrado, que no solo es en el doctorado en pedagogía, que también lo he hecho en el doctorado en educación, que es en la Facultad de Humanidades, ¿no? En Mérida. Lo que yo le ofrezco al doctorado es eso, una visión desde un investigador en neurociencia, no desde un especulador, sino de un investigador en neurociencia, sin con ello pretender complicar o hacer muy enredado lo que el docente debe conocer. Todo lo contrario, entregarle de la manera más sencilla y aplicable posible lo que la ciencia nos está enseñando acerca de cómo aprende el cerebro. Creo que no es poca cosa.
no ha sido fácil llegar hasta ahí. Hay que leer mucho y leer entre líneas, descartar mucha información que no es válida o que no tiene fundamento. Pero bueno, no se trata aquí de decir cuánto sacrificio cuesta, se trata de valorar los aportes, y creo que he tenido la fortuna, a la edad que tengo la fortuna de decir que sí he hecho aportes, que están probados y que son aplicables y que además producen resultados. En el pregrado, quizás lo más notorio ha sido la propuesta metodológica de enseñanza, que ha incluido modificaciones a la enseñanza tradicional de una cátedra en medicina. Modificaciones que tienden mucho a impulsar en el alumno el estudio para comprender cómo funciona el cuerpo y no para memorizar. Entonces, con el apoyo, por supuesto, de Leonardo y de Daniel Urbano, que en los últimos años, un exalumno que nos ha colaborado en los últimos años, hoy día neurocirujano, con el apoyo de ellos dos hemos intentado darle al estudiante de pregrado una visión de entender el cuerpo humano, no de memorizarlo para aprobar una materia, ¿no? Y acompañar esa visión de entender el cuerpo humano con algunos valores, algunos elementos éticos y estéticos que consideramos que son importantes para un médico sólido, para un médico integral, ¿no? Eso en pregrado, amén, por supuesto, de explicarles cosas de cómo deben estudiar, por ejemplo, que son derivadas de neurociencia, de lo que yo he aprendido en neurociencia, y que no se les puede llamar simplemente técnicas de estudio, sino que se enmarcan dentro de lo que es cómo hacer para facilitar el ingreso de información a nuestra memoria y para facilitar el manejo de esa información en la producción de conocimiento válido, de conocimiento útil, de conocimiento aplicable. Entonces eso creo que los muchachos no lo comprenden completamente, a pesar de que a veces se los explicamos y les decimos que ese es el objetivo. Pero creo que con el paso del tiempo muchos se acercan a decirme: profesor, mi vida cambió después de que lo conocí. Mi vida cambió porque cambié mi manera de ver la medicina, cambié hasta mi manera de estudiar, y me explican eso, ¿no? Entonces creo que eso, en pregrado, ese sería el aporte. Bueno, creo que fue una amplia tertulia. Agradecerle, doctor, de estar con nosotros, de compartir sus conocimientos. Es muy poco lo que se consigue, es muy poco lo que se habla de neurociencia. Sí. Por eso le traemos, para que nos amplíe, para que este público que ve el programa pues se inspire, se motive y por supuesto siga adquiriendo conocimiento, que son los aportes que damos desde aquí. Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. No siempre hay un espacio, a pesar de que el tema es tan innovador y está tan de moda, por decirlo de alguna manera, no siempre hay espacio para llegarle a mucho público. Sé que lo tienes, sé que tienes una buena penetración en el público, y agradezco pues que me hayas concedido un espacio para sobre todo en aquello que para mí se ha convertido en una especie de cruzada, ¿no? Que es tratar de combatir los mitos que se han creado sobre neurociencia, los llamados neuromitos, porque esos son los que afectan el desarrollo de aplicaciones de neurociencia en distintos campos, no solo en la educación, sino en otros campos. Te digo, acá terminando, que los neuromitos han sido terribles para la educación. Entonces, para mí es como una especie de esfuerzo tratar de combatir esos neuromitos o esos conceptos equivocados de neurociencia,
y este espacio pues me ha brindado hoy una enorme oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están allí de ese lado del receptor disfrutando de un café con Quique Voz con el doctor Rafael Labrador. Será hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Un café con Quique Voz. Tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta Sabe Diferente, Avenida Principal de Las Pilas, Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O, Clínica San Sebastián, seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.